Hola, ¿cómo están? Para continuar con estas conversaciones didácticas, hoy nos vamos a referir a los criterios de evaluación. A estos términos, criterio, que deriva del griego, nos remite a norma, y evaluación como esta valoración cualitativa que pone en escena, tal como lo plantea Carlos Rosales, evaluador, evaluado y circunstancia, situación evaluativa. Cuando nosotros entramos a trabajar los criterios de evaluación desde una perspectiva histórica, desde el devenir, la historia de la educación nos da buenos elementos. Los trabajos, por ejemplo, de Lorenzo Luzuriaga sobre historia de la educación, de Abagnano sobre historia de la pedagogía, nos va mostrando la transitoriedad cultural de los criterios. Podemos remitirnos a la China imperial, a la idea de rendimiento, de memoria, de recuerdos, de saberes, con respecto, por ejemplo, a la antigüedad clásica, hablamos de la erudición, hablamos de la racionalidad, cuestión de la erudición que se recupera, y esto nos lo dice Le Goff, en las universidades medievales. La escuela nueva, la escuela activa, trae otros aires en materia de los criterios evaluativos y aparece, por ejemplo, el trabajo conjunto, la libertad, la autodefinición. Estos criterios desde un enfoque entonces del devenir cultural nos permiten estudiarlos desde un punto de vista de la evolución de los mismos. Pero los criterios de evaluación no solamente son una construcción cultural, son una construcción que también nos remite a otros campos disciplinarios conectados con la pedagogía, por ejemplo, desde una perspectiva más psicológica. Y ahí entonces es interesante referirnos a la idea de criterio como aquello que entra en juego también, que nos dice Alicia Camillioni, la ideología del evaluador. Los años 60 y los años 70 plantean una diferencia sobre la evaluación normativa y la evaluación criterial. Tal como dice Camillioni, con la intención de ir dando más rigurosidad, más valor desde el punto de vista científico a la evaluación normativa entonces lo que hace es comparar las instituciones entre sí, los sujetos entre sí con relación a alguna norma. Entonces los sujetos son evaluados en función del o con relación al grupo al que pertenece. La evaluación normativa, nos dice Dean Lidwin, se olvida de la identificación del sujeto. No tiene ese valor psicológico del devenir de la vida y de la producción del sujeto desde una situación diagnóstica o inicial. Entonces la evaluación criterial viene a tratar de superar la evaluación normativa refiriendo al criterio como una mirada externa, no interna entre sujetos e instituciones, sino externa a la que vamos a remitir el trabajo, la producción, el proceso evaluativo propiamente dicho. Bueno, esta mirada de los 60 y de los 70 también tiene nuevas superaciones desde el punto de vista de los criterios de evaluación. Ahí es interesante recordar, bueno, esta propuesta de los años 80, donde con el enfoque, por ejemplo, de Marta Souto hacia una didáctica de lo grupal, refiriendo a Ardoin, habla de niveles de análisis de las aulas y de las instituciones. Está el nivel personal, el nivel interpersonal, el nivel social, el nivel grupal, el nivel institucional, y Marta Souto agrega a esta propuesta de Ardoin el nivel instrumental, es decir, que la evaluación tiene que ver con cuestiones instrumentales que son la propuesta pedagógica, el diseño curricular, las miradas
institucionales, pero también las miradas que hacen a las herramientas, a los métodos, a las formas de evaluar. Entonces acá la evaluación, si bien permite una lectura macro de muchos aspectos sociales, institucionales y culturales, también nos permite remitirnos a cuestiones instrumentales porque, bueno, abrimos la puerta de la escuela y hay que evaluar a los sujetos. En los 90, con todas las preocupaciones curriculares, la evaluación también nos remite a una cuestión de diseños curriculares, esos diseños más experimentales y más contextuales que instalan la escuela nueva, la escuela activa, sobre todo desde lo experimental, o las pedagogías críticas, ¿no es cierto? Esto que hemos estado estudiando en Freire desde el punto de vista de las miradas de la educación en contexto social, cultural, político, económico. Entonces allí la mirada del diseño curricular nos remite también a ciertos formatos evaluativos. Y precisamente Harvard, Perkins, la escuela inteligente, Brunner, nos están acercando también a tradiciones conductistas en el sentido de miradas didácticas, pero con miradas sociales, con estudios diagnósticos que nos dicen acerca de las cosas que van pasando en las aulas y en las instituciones, para lograr precisamente un estudio científico y más generalizado en el sentido de una lectura macro de la problemática de la evaluación que nos desprenda de un enfoque didactista, instrumentista. Pero no deja de lado las cuestiones instrumentales. Hay recomendaciones, la propia Helen Gagné que va haciendo acerca de cómo enseñar y cómo proponer las propuestas de enseñanza y aprendizaje para facilitar la evaluación. Por ejemplo, se habla de una evaluación diagnóstica o inicial, una fuerte evaluación de proceso, pero también la presencia de una evaluación sumativa, tratando de superar las tradiciones como para generar evaluaciones que enriquecen a las lecturas disciplinarias tradicionales, donde, por ejemplo, solamente evaluamos formatos en matemáticas y solamente evaluamos contenidos en lengua, en literatura o en historia. Entonces, la Escuela de Harvard también se ocupa de una manera bastante interesante de estas problemáticas, tratando de enriquecer esos enfoques de Bloom, de Hastings, de Maddow, acerca de la relación entre el criterio de evaluación y el área del aprendizaje. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, a fines del siglo XX, cuestiones que también se van a ir enriqueciendo en el siglo XXI. Las miradas de la escuela activa y de la escuela nueva, de esta fuerte evaluación de proceso, la encontramos en varias corrientes pedagógicas y lo hemos visto en varios autores, Celeste Frenet, Montessori, María Montessori, quienes nos hablan de un fuerte ajuste al proceso, al hacer, a la actividad de los alumnos y una evaluación que acompaña, no tan mirando la cuestión de la meta o del objetivo, sino la construcción del alumno. La pedagogía Waldorf y su creador, ¿no es cierto?, Steiner, ya en las primeras décadas, después de la Primera Guerra Mundial en Europa, van considerando que no importa tanto el contenido a enseñar y aprender, sino las potencialidades del sujeto en su situación. Y entonces, por ejemplo, esta escuela Waldorf plantea una evaluación permanente de proceso y quali con fuertes observaciones al estilo, ¿no es cierto?, que lo hacía Montessori también a comienzos del siglo XX y no preocupada por el contenido.
Bueno, esta escuela nueva o escuela activa también tuvo otros emergentes, por ejemplo, esto que Vizcarra, entiendo yo desde la Universidad de Barcelona, Rafael Vizcarra nos habla de una educación emocional, de una preparación para la vida, donde hay sin duda competencias académicas referidas a contenido, a situaciones, ¿no es cierto?, que hacen a el saber del cuerpo disciplinario, pero hay una preparación para la vida, para la integración, para lo interpersonal, para la relación con los otros. Y entonces, en esa propuesta, evitar las formas de competitividad, de violencia que ofrecen las prácticas de algunas instituciones. Por otro lado, por ejemplo, atado a esta cuestión de la educación emocional, Elena Génova hizo una referencia a una reseña, ¿no es cierto?, a un libro sobre la evaluación como problema. Y entonces este libro de la evaluación como problema cita a Chevalar. Chevalar también nos refiere a esto de la importancia de la transferencia en la evaluación, la importancia de los sujetos en la evaluación, y habla de una dialéctica entre escuela y sociedad con relación a esta problemática y a la construcción de criterios. Entonces, lo blando, lo social, esto que la pedagogía crítica también mira como los poderes en juego en la evaluación y en la situación de enseñar y aprender y en los sistemas formales de enseñanza, van adquiriendo miradas diferentes que bien vale la pena que sean estudiadas, investigadas por trabajos de licenciatura, por trabajos, ¿no es cierto?, de maestría. Tenemos también nosotros un trabajo muy valioso de Borsani, de María José Borsani, Construir un aula inclusiva. Borsani nos habla precisamente de una construcción curricular convenida, armada, generada a partir de una situación real, pero de una situación diagnóstica en situación educativa, en situación escolar, no como una cuestión aislada que proviene solamente de un profesional, que valioso será, ¿no es cierto?, desde un psicopedagogo, desde un médico, desde una mirada de una psicología educacional, pero que esa situación inicial en contexto escolar, en contexto educativo, va a tener también determinadas construcciones, determinadas características y determinadas posibilidades de desarrollo. Entonces, si hablamos de un currículum que se convenido, dialogado, trabajado, que va atendiendo a estudiantes con situaciones especiales, bueno, entonces los criterios de evaluación también deberían moverse, construirse, armarse desde estas perspectivas y espacios. Por lo tanto, entonces, acá la construcción curricular, tal como lo plantea Flavia Terilli, es una prescripción, supone políticas educativas, pero es también un trabajo, el currículum, o una herramienta de trabajo docente. Entonces, ¿los criterios de evaluación son únicos? No. ¿Podemos mirarnos de distintos lugares? Por supuesto, podemos mirarnos desde un espacio histórico, cultural, desde un espacio más científico, donde la evaluación como construcción didáctica y una didáctica científica con apoyo de la psicología, posteriormente de la sociología, también de la antropología, por ejemplo, lo hace la escuela Waldorf, nos va permitiendo hacer lecturas de criterios
y poder ir rediseñándolos, poder ir repensándolos. Los criterios tienen que ver de evaluación con cuestiones curriculares, claro, el diseño curricular, la propuesta curricular, los elementos, los componentes que plantea ese currículum. Por ejemplo, nosotros tenemos ideas, ¿no es cierto?, de avances en el diseño curricular del nivel primario de la provincia de Buenos Aires desde el 2008, bueno, estos criterios de avance son una herramienta curricular que ahí tenemos dispuesta, pero no significa esto que sean el único o el criterio de evaluación. Después tenemos que ir a construcciones institucionales donde también podemos, ¿no es cierto?, hablar de acuerdos institucionales en el PEI y en el PCI que nos va a permitir construir criterios y que nos va a permitir poner en escena criterios en la situación del aula. Podemos hablar de la evaluación también y de estos criterios desde el punto de vista de una preparación para la vida. Como lo plantea, ¿no es cierto?, Vizquerra, prepararnos para una educación emocional supone la circulación de criterios que lo habilita. Entonces, los criterios de evaluación permiten distintas miradas, distintas lecturas, no necesariamente serán previos, como lo plantea una didáctica más atada a cuestiones instrumentales y a planificaciones y a objetivos como meta, sino que también podemos hablar de los criterios en una evaluación de proceso más constructiva, más blanda, con lecturas circunstanciales, donde siguen siendo muy importantes los elementos de esa evaluación, tal como lo planteaba Rosales, ¿no es cierto?, el evaluador, el evaluado y la circunstancia, y por otro lado, donde, tal como lo planteaba Camillioni, entran, ¿no es cierto?, en escena nuevamente las ideologías del evaluador. Bueno, el tema de los criterios es un tema muy interesante, muy apasionante, que lo importante es no tomarlo desde una manera didactista, instrumental, pura, y tampoco desde la ausencia de saberes y de metas, porque esto es la educación del siglo XXI. A todo esto tenemos que estar mirando y tenemos que tomar una actitud de apertura, de conocimiento, de saberes acerca del devenir de los criterios, pero también de definiciones, de decisiones que debemos tomar. Nos vemos pronto.